Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14 y capítulo 6 del 1 al 3. Amén. Ahí mismo está, ¿listo? Capítulo 5, versículo del 11 al 14 y capítulo 6 del 1 al 3. Amén. Creciendo hacia la madurez espiritual. Amén. Y el tema que Dios me hizo entender fue que nada, me decía, que nada detenga tu crecimiento. Amén. ¿Cómo es el título? Que nada detenga su crecimiento. Amén. Vamos ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 14, y dice así la palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los rudimentos? ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Amén. ¿Todos estamos ahí? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y en esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. La gloria es para el Señor. Aquí en Hebreos habla de una infinidad de cosas, ¿cierto? Cuando vemos a un niño, o sea, cuando usted tiene un hijo, ¿cierto? Y usted ve que le da una cosa, le da otra cosa, le da otra cosa, y usted ve que esos alimentos no fluyen en su organismo, ¿cierto? Vemos un crecimiento no adecuado, empezamos a preguntarnos, ¿quiénes somos madres acá? Aunque hay hombres madres, ¿cierto? Pero ¿quiénes son madres que han tenido hijos? ¿Listo? Cuando vemos que no crece, o cuando vimos una madre con un niño pequeño pero su edad está grande, empezamos a justificar, empezamos a cuestionar qué pasó ahí, ¿cierto? ¿Qué le pasó a ese niño para que ese niño no creciera? ¿Qué lo detuvo a ese niño para que no creciera? Y como madres nos cuestionamos porque pensamos, gloria a Dios porque a mi hijo no le pasó eso, ¿cierto? Pero empezamos a cuestionar y a meter en nuestra mente qué pasó, qué ha pasado con el crecimiento de ese niño. Y empezamos a señalar y a acusar sin entender que también eso nos está pasando a nosotros en la vida espiritual. Queremos crecer, pero no avanzamos. Queremos escalonar, pero no avanzamos. ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿Cierto? Tampoco hemos crecido nosotros espiritualmente para el tiempo que tenemos haber conocido a Cristo. Aquí habemos hermanos, me meto en el hueco ahí, en la rueda. Aquí habemos hermanos que queremos avanzar, pero siempre nos da pereza, siempre tenemos una excusa, empezamos bien y siempre nos detenemos, ¿cierto? Y a veces uno me pregunta, pero ¿por qué fulano de tal está allá y yo no he llegado si yo llegué primero? Porque detenemos nuestro crecimiento. Amén. El escritor de la carta a los hebreos le dice en una amonestación a la iglesia, ¿por qué debemos ser ya maestros? Hay muchos de acá que ya deberíamos ser maestros. Hay aquí muchos que ya deberíamos estar enseñando. Hay muchos que deberían ya estar en otra posición y no lo estamos. Estamos deteniendo el crecimiento. Porque
aún seguimos siendo niños, debemos ya comer alimento sólido. Cuando un niño nace, ¿qué le damos? Pecho, ¿cierto? Nada de masticar, todo líquido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le hace daño, porque esos son los nutrientes en ese momento que ese niño necesita recibir. Pero cuando ya los niños van creciendo más consistente, más dura, ¿cierto? Ya uno empieza a decirle, ya no empieza a decirle, papito, tómate esta leche, mi amor, que es para tu bien. No, ya, cómate esta verdura que te hace el bien, ¿cierto? Ya es con la voz más seria, más fuerte, diciendo, tienes que comerte esta verdura porque sirve para tu crecimiento. O tienes que tomarte la sopa porque sirve para tu crecimiento. Sí, ya no le puedo decir, venga, tómate el almuerzo, tómate a una persona de 10, 15 años, tómate este vaso de leche que es tu almuerzo. ¿No es cierto que no? Porque no va a estar bien alimentado. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué detuvo su crecimiento? La respuesta la da al final el versículo 11, que dice así: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. A veces nos traen palabra, a veces nos traen edificación y somos tardos para oír. Ponemos nuestro oído para otras cosas, supuestamente para ser edificados, y resulta que no va a ser de alimento para nosotros. ¿Me hace un favor? ¿Me prende el ventilador? Qué pena. Gracias. La interpretación correcta es porque aunque escuchas, te importa poco lo que habéis escuchado de la palabra de Dios. A veces nos hacemos sordos, a veces el Señor nos habla y nos hacemos sordos. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque es verdad lo que el Señor está diciendo. Nos vemos vueltos sordos hacia la palabra. Dios nos dice, hagan esto, no lo hacen. Hagan esto otro, no lo hacen. Hagan esto otro, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos gusta obedecer. No nos gusta obedecer. Queremos hacer nuestra voluntad. Sabemos que estamos en la tierra, sí, pero queremos hacer nuestra voluntad. Tenemos que matar esta carne. Y a mí me ha costado. Y no me ha costado desde ahorita, me ha costado desde mucho tiempo atrás. Como decía el Señor, llevamos mucho tiempo en el Evangelio y todavía seguimos como niños, peleando como niños, criticando como niños, estar pendiente de los demás, menos de lo que estamos el Señor edificando en nuestras vidas. No estamos pendientes de eso. ¿Y haciendo qué? Nuestra voluntad. Amén. Entonces, pero el deseo de Dios es que su iglesia crezca. El deseo no es que Dios me hubiera dicho, valga esa palabra, porque créame que cuando uno separa cada palabra, primero me habla a mí. Yo no soy experta, yo también me he muerto espiritualmente y me he detenido, ¿sí? Y como pastora, dejando aparte lo de pastora, soy humana. A veces la pereza, el cansancio, la energía que no va más allá, así les puede pasar a ustedes también. Y nos retardamos. Amén. Y cada uno de nosotros Él quiere que cada uno avancemos y que nada te detenga en tu crecimiento espiritual. ¿Qué dice Efesios 4:13? Efesios 4:13. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la medida y a la estatura de plenitud de Cristo, ¿cierto? Dios no va a decir, ay, fulanito de tal, tú que eres un niño bueno, tú que tienes gracia, tú que tienes esto, tú que tienes eso. No, tenemos que obedecer unos parámetros, ¿cierto? Hasta llegar a la perfección que Dios quiere. Y para llegar a la perfección, eso no va a ser fácil. Va a ser un sacrificio bastante fuerte. A veces a unos suaves, otros más fuertes. Y a veces decimos nosotros, pero ¿por qué a fulano de tal el proceso es más suave? ¿Por qué a fulano de tal el proceso es más fuerte? ¿Por qué a fulano de tal no le llama la atención?
No, todos tenemos procesos. Aunque no le digamos a él, a la iglesia, mire, estoy pasando por un proceso tal, no. Dios a cada uno le da su proceso dependiendo al crecimiento espiritual como esté cada uno. Amén. Bueno, entonces, ¿quieren saber cómo podemos crecer espiritualmente? ¿Sí quieren saber o no quieren saber? Amén. Bueno, primero, dejando el conformismo. ¿Cómo debemos crecer espiritual? Dejando el conformismo. Amén. Veamos en el versículo 12 de Hebreos 5. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Amén. ¿Cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios? No conformarnos con aprender y aprender, o sea, no conformarnos con aprender y no arriesgarnos a avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso quiere decir que nos olvidaríamos de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos en el conformismo, decimos, pero yo ¿para qué voy? A mí me da miedo las tal cosas, a mí tal cosa, yo no entiendo, yo tal cosa, yo no sé qué, y le ponemos obstáculos a la palabra de Dios, al proceso que Dios quiere darle a cada uno, ¿cierto? Y nos metemos en un conformismo. Pero si yo ya me bauticé, ya obedecí a Dios, ya me bauticé, ya di el primer paso, yo ya estoy obedeciendo yendo a la iglesia, yo ya estoy tomando cursos los jueves, yo escasamente vengo los jueves para 6 y oro, ¿ya qué más? Ya tengo todo el proceso. No, mientras que estemos en esta iglesia o en la tierra tenemos que avanzar y dejar ese conformismo. Amén. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque te faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. ¿Sí ve lo que dice? Si nosotros rechazamos el conocimiento de Dios, el Señor, ¿qué hace con nuestra generación? La rechaza también. ¿Por qué? Porque nosotros somos así. Rechazamos lo que Dios quiere, lo mejor para nosotros. A veces pensamos que Dios molesta mucho, que hay esto, que hay esto otro, que hay esto otro, que hay esto otro. El Señor quiere que su iglesia crezca, no se quede ahí. Que no se quede ahí, digamos, con la misma leche de siempre. Llegará el momento en que esa leche se agriará. Llegará el momento en que esa leche se cortará. Y cuando se corte esa leche, ¿qué van a hacer ustedes? ¿O qué vamos a hacer? No vamos a servir para nada. ¿Por qué? Porque el conformismo nos tiene una mente bloqueada. ¿Y para qué hacemos? Y ya nos parecemos. Ya parecemos yo no sé qué. Parecemos a tal iglesia. Ya a todo momento hay eventos. Hay ya tal cosa. Ya no sé qué. Eso es conformismo. De no participar en las cosas de Dios. En no participar en la iglesia. Eso es conformismo. Amén. No crecemos sencillamente porque no queremos avanzar, queremos quedarnos ahí. Yo ya estoy asistiendo a la iglesia, hasta ahí me quedo, así estoy bien. Yo ya acepté a Cristo, ya no tiene nada que ver, ¿cierto? Y no avanzamos, ya las predicaciones, ya la palabra, ya los estudios, nos da pereza. Nos da pereza para avanzar. Entonces, por el conformismo, llegamos a una actitud negativa, sin ánimo de luchar. Si tú eres conforme, ¿qué metas tienes para adelante? Ninguna. Yo estoy bien, yo estoy comiendo bien, yo qué necesito, ¿para qué trabajo si Dios me provee? ¿Para qué tal cosa si Dios está ahí? ¿Para qué otra cosa si Dios tal otra? No, eso es conformismo. El Señor quiere que cada día nos capacitemos más, que aprendamos más de Él. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿En verdad estamos siguiendo a ese Cristo que verdad murió por nosotros? ¿Sí creemos que verdad murió por nosotros? El conformismo nos lleva a eso, a saber lo necesario, lo esencial nomás.
lo que me conviene y para de contar. No queremos levantarnos de esa silla, no queremos avanzar, porque el conformismo nos tiene cegados. Y así en la palabra de Dios me decía, el conformismo está cegado. A veces yo sí era una de esas, antes de ser la sombra de mi esposo, decía, ¿para qué si mi esposo es la cabeza del hogar? Sigue adelante que yo voy ahí atrás, Ya me bauticé, ya estoy tratando de obedecer, ya estoy haciendo esto, ya estoy haciendo esto otro. ¿Qué más avanzo? ¿Para qué predicar? ¿Para qué llevar la palabra? ¿Para qué? Si nuestra familia está en balde, o sea, hay muchas familias que dependen de nosotros, de ver nuestro testimonio. Si nosotros nos conformamos con tal cosa, ¿qué vamos a decir a nuestra familia? Eso no se afane, vaya a la iglesia y eso no hay problema. Ya, listo. Trate de bautizar si ya no hay problema. Ay, eso para qué vamos a estudiar si esos son los miércoles, es muy cansón. No vaya, no necesitan eso. Simplemente que tú aceptes a Cristo y para de contar. Eso es conformismo. Amén. Entonces, Dios no quiere que nos conformemos, sino que avancemos. Que tengamos una mente de lucha, ese ánimo. ¿Y el ánimo lo da quién? Nuestro Señor Jesucristo. Si estamos desanimados, ¿quién nos da la fuerza? El Señor. Si estamos desalentados, ¿quién nos da la fuerza? El Señor. ¿Pero por qué nos conformamos? Porque no vamos a la presencia de Dios. Porque no vamos a sus pies. ¿Por qué nos pasan las cosas? ¿Por qué dejamos herir nuestro corazón? Porque no vamos a la presencia de Dios. Porque nos deleitamos y decimos, Señor, ya conoce mi corazón, ya sabe cómo está herido. Pero no nos postramos, no nos humillamos a la presencia de Dios. Decimos, Señor, heme aquí, toma mi corazón herido, no quiero seguir más así. Toma mi mente, quita ese conformismo. Amén. Quita ese conformismo porque nos está deteniendo. Amén. Le escuchaba una vez algo. El conformismo también entra lo de la monotonía. Entra ahí. Y dice, ay, ¿para qué me esfuerzo? Si estoy bien, ya tengo en mi casa lo necesario. O si no lo tuviera, pero ya tengo de meter la cabeza el conformismo. Y eso nos está matando. Siendo conformes, no avanzando a lo que Dios quiere. Que cada día aprendamos más de Él, que cada día nos edifiquemos más de Él, que cada día crezcamos más en su presencia, que cualquier cosa que nos quiera tambalear no nos afecte, porque estamos buscando la presencia de Dios. Hay circunstancias que nos quiere tambalear, de dudar, pero ahí está Cristo que dice, no te detengas, esfuérzate y ser valiente. Amén. El conformismo hace que busquemos lo más fácil, lo que impide menos esfuerzo. En el versículo 12b dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A veces nos sentimos como niños y queremos que nos siga dando esa leche. ¿Para qué pedimos esa leche si esa leche no nos va a alimentar? ¿Ustedes como iglesia les gustaría que siguieran amamantándoles? ¿Que siguieran dándoles esa leche? ¿O quieren un alimento diferente, probar algo nuevo? ¿Cierto que sí? Cuando uno prueba algo nuevo, el Señor edifica, restaura, levanta, quita toda pereza, toda angustia, ¿cierto? Entonces, pero la palabra de Dios nos pide ser esforzados y valientes. ¿Qué dice Mateo 11:12? Mateo 11:12. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén. Entonces, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha sido sufrido. ¿Por qué ha sido sufrido? Porque el enemigo está ahí, como león rugiente, como león, mirando quién se está desanimando, quién está viviendo en conformismo, metiéndole todas esas cosas en la mente, diciéndole, no, tranquilo, ¿para qué hace esto? ¿Para qué necesita? Si tú no necesitas eso.
Allá una señora decía, pero ¿qué sirve uno ir a la iglesia si ya aceptamos a Cristo, nos morimos y ya estamos allá? ¿De qué nos sirve el conocimiento? Si allá el Señor no va a llegar y decir, bueno, ¿tú hiciste esta escuela? ¿Tú hiciste esta escuela? ¿Tú hiciste esta escuela? Ah, no puedes entrar porque no hiciste la escuela. No. El conocimiento nos ayuda a conocer a quién estamos siguiendo. Para que no venga el enemigo y, como dicen, afuera, como dicen, nos meta los dedos en la boca. Si tú estás firme, el enemigo llegará y no nos va a dar un baile, o sea, no nos va a hacer caer. ¿Por qué? Porque sabemos la palabra de Dios, porque el conformismo no tiene que estar en nosotros, tenemos que avanzar cada día más. Amén. Amén. Si nos detenemos el conformismo, entonces el conformismo sí nos detiene a nosotros. Si nosotros nos detenemos en el conformismo, ¿qué hace el conformismo? Toma la voluntad de nosotros, toma nuestra decisión. Porque si uno dice, ay, voy a avanzar, pero el conformismo dice, pero ¿para qué voy si nadie viene detrás de mí? Si no me copian, si tal cosa, si yo no sé qué. Eso hace el conformismo. Si nos dejamos dominar por el conformismo, seguro que nos detiene a la obra que Dios quiere en nosotros. Amén. Y esto es grave porque nos pone en peligro la salvación. Así es que sí es grave, porque empezamos a dormirnos, a endormecernos, a quedarnos estancados y no nos va a dejar avanzar. Y ahí sí es que Dios tenga misericordia de nosotros. Si no avanzamos, nos detenemos y ahí perdemos la salvación por todo lo que hemos luchado, por llegar un día allá a la morada del Señor y decirle, aquí estoy. Perderemos todo eso. Amén. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Qué no conocemos? No conocemos muchas cosas, ¿cierto? Porque el conformismo no nos ha dejado avanzar. El Señor dice en su palabra, clama a mí, y el conformismo no nos está dejando clamar, y yo te responderé. No hemos recibido palabra del Señor, porque el conformismo no nos deja ir allá. Y Él dice, y te enseñaré cosas grandes. El conformismo no nos deja ver esas cosas grandes que el Señor nos quiere dar a nosotros para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Amén. El Señor quiere que cada día busquemos su presencia, que no nos durmamos, que no nos conformemos con pequeñeces. El Señor quiere para su pueblo cosas grandes. A veces el Señor me sorprende. Yo digo, Padre amado, si yo me hubiera quedado allá, no estuviera recibiendo lo que tengo ahorita. Me estuviera perdiendo de las bendiciones. A veces el conformismo hace que las bendiciones no lleguen a nosotros. El conformismo nos hace no ver el propósito que Dios nos tiene acá. El conformismo nos hace sentir negativos, que no servimos, que no avanzamos. ¿Por qué? Porque el conformismo lo tenemos acá, y si lo tenemos acá, no vemos acá. Así tengamos lentes, no vemos más allá de lo que el Señor quiere darnos. El conformismo nos detiene y por eso nos sentimos a veces estancados, por eso a veces renegamos, por eso la negatividad de nosotros, de nuestras vidas, lo negativo que hay en nuestras vidas. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no surgimos? ¿Por qué tal cosa? Porque el conformismo dice, ya oré 5 minutos, ya esta mañana me metí el devocional, ya hice esto, ya tal cosa, yo ya hice lo que me correspondía. No, nosotros tenemos que hacer más de lo que nos corresponde, dar más sin esperar que nadie nos felicite. A veces pensamos, y esa palabra de conformismo lo tenemos acá en la mente porque siempre esperamos un aplauso, una palmadita. No esperemos nada, siempre he dicho, no esperemos nada del hombre, esperemos de Dios. Si nosotros nos quitamos ese conformismo de nuestras vidas,
tendremos bendición. Y el Señor quiere que su pueblo crezca cada día más. Amén. Amén. Bueno, estoy hablando con los que son. Bueno, segundo, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Capacitándonos cada día más. Veamos en el versículo 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. En el versículo mismo, Hebreo capítulo 5, versículos 13 y 14, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Amén. Si un médico no se capacita, ¿qué pasa con un paciente? Se le muere, ¿cierto? ¿Qué pasa con un arquitecto? Si no construye con buenos cimientos, con buenas columnas, ¿qué pasa? Que nos subimos del segundo piso al piso y ¿qué pasa? Se cae, ¿cierto? Nosotros somos esa columna. El Señor quiere que nos capacitemos cada día más. ¿Para qué? Para que no venga el enemigo y ¡pah!, caigamos. No, sino que seamos esa columna fuerte en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la iglesia. Amén. Entonces, igualmente un ingeniero, si no hace su labor, si no se capacita, ¿qué pasa? No hace las cosas bien, no hace los puentes bien. ¿Qué ha pasado con los dos puentes que se han caído? Mal hechos. Y uno dice mal hecho, pues yo no sé nada de eso, pero uno dice mal hecho. Si se cayeron, ¿es porque qué? Porque no montaron buenos cimientos. Y así pasa el Señor. Quiere que cada día nos capacitemos más. ¿Por qué? Porque quiere que seamos columnas fuertes. Esas columnas que cualquier viento que nos ponga el enemigo no nos ¿qué? No nos mueva, ¿amén? Nos zarandee, como dicen acá. ¿Listo? Entonces él dice: seremos columnas firmes, columnas inestables, o sea, no inestables sino perfectas. Soy yo, que cada cimiento no nos va. Cuando yo tuve un lote, lo primero que le metimos al lote fue columnas firmes, donde si había un sismo o algo, las columnas se podían mover, pero no se iban a caer. Van a venir situaciones, sí, pero si nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios, estamos capacitándonos cada día más. ¿Qué pasa? Si llega el enemigo a zarandearnos, ¿qué podemos decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Y el Señor dice: tú no puedes venir a zarandearme, porque el Señor, el que va conmigo delante de mí, es más fuerte que ¿qué? Que Él, ¿cierto? Entonces el Señor dice ahí: quiero que mi iglesia tenga unas columnas firmes, bien cimentadas, no de chucherías, no de galguerías, no de comida chatarras, como se dice la vaina. No escoger acá que porque me dio hambre y cogí esto, esto me llena un poquito. Eso es ¿son qué? Galguerías que no sirven a nuestro organismo. Y así pasa con lo espiritual. Le metemos checherías y checherías a nuestras vidas. ¿Y qué hacemos con esta columna, con este cimiento? Lo estamos llenando de cosas vacías, en la cual va a llegar el enemigo. ¿Y qué va a hacer? El enemigo está ahí, el enemigo no duerme. Nosotros somos los que nos dormimos. Y va a llegar el enemigo y dice: no, esta columna está llena de checherías, de mugre. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a zarandear. Amén. El que crece en conocimiento es difícil que va a ser engañado. Veamos en el versículo 14, dice: pero el alimento sólido es para los que alcanzan ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ¿qué? Ejercitados, los tiene así, revolucionando. Eso quiere decir que no nos basta con leer la palabra, escudriñamos cada día, le pedimos al Espíritu Santo que cada día más renueve nuestra forma de pensar, renueve más nuestra mente, que nos dé conocimientos para hacer esa columna fuerte, no columna frágil. ¿Por qué? Porque cada día le pedimos al Espíritu Santo que nos dé más capacidad de entender.
Nosotros, el Espíritu llega hasta donde nosotros le demos permiso. Si nosotros nos capacitamos, le damos a entender al Señor que estamos dispuestos a avanzar. Pero si nosotros no buscamos la presencia de Dios, créame que el Espíritu Santo no va a hacer nada. Por más que nos llame, por más que nos exhorte, por más que tal cosa, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, capacitarnos, no vamos a hacer nada. Seremos esos cimientos en la cual se van a llenar de lama, de cosas de lama, de esa, ¿sí se llama ya lama? ¿A cosa verde? De eso, y cada día la lama que sigue, ¿hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Y cuando tengamos esa lama bien acá arriba, ¿qué hacemos? Nos vamos a desesperar y ya no vamos a poder hacer nada. Entonces tenemos que capacitarnos cada día. Necesitamos capacitarnos para no ser engañados por el diablo y por las doctrinas falsas, porque eso sí se está incrementando mucho. Nosotros podemos tener la doctrina verdadera cuando nos capacitamos, y va a llegar alguien allá a la puerta a tocarnos y no le vamos a dar permiso, porque nosotros, el Señor nos ha capacitado bien. Quiere que nosotros seamos capacitados. Él no es egoísta. Él nos puede presentar muchas cosas, nos puede mostrar muchas cosas. Él quiere enseñarnos cosas valiosas en las cuales nosotros nos podamos fortalecer cada día más. Amén. Entonces, ¿qué dice 2 de Pedro 3, 17, 18? Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces esto significa que tenemos que ser accionados, tener compromiso, comportamientos rectos. Una persona inicua es aquella que no obedece. Una persona inicua es aquella que no hace la voluntad de Dios, que hace la propia voluntad de nosotros. Así como el muchacho, perdón que traiga esto aquí, el muchacho que se mató, que dijo, enviérteme, no hizo la voluntad de Dios. Porque para mi concepto, para mí, no sé para ustedes, la voluntad que Dios tiene hacia nuestra muerte, hacia ir a presentarnos a la presencia de Él, es Él. Él tiene el derecho a nuestras vidas. Él tiene la última palabra, no nosotros. Nosotros nos podemos decir, yo ya me quiero morir, yo ya quiero tal cosa, no. Si es bajo la voluntad de Dios, sí. De resto, ahí sí estamos pecando. Entonces no seamos inicuos, no caigamos en nuestra firmeza. Pensamos que estamos firmes. No, yo estoy firme porque voy a la iglesia, yo estoy firme porque yo leo la palabra, yo estoy firme porque yo voy al devocional, yo estoy firme. No nos quedamos firmes. Aquel que se crea firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque el diablo está por ahí devorándonos, tratando de devorarnos. Y si nosotros creemos que no necesitamos la ayuda del Señor, estamos out, como dicen los jóvenes, out. Estamos fuera del concepto. Amén. Necesitamos capacitarnos para estar seguros de la verdad. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17? 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice, todas las escrituras es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para corregir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál escritura? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que nos inspira a conocer la verdad. A veces hay muchos libros que dicen cosas buenas, pero como cristianos tenemos que escoger lo mejor, extraer lo mejor, no que lo que nos conviene. Ay, no, esto no me conviene porque me toca esforzarme mucho, esto no me conviene porque me toca, no. El libro más completo que hay es la palabra. A pesar de que nos hable como nos hable, aquí está la palabra. ¿Amén? La gloria es para el Señor. Gracias, Señor. El libro más perfecto y completo es la palabra.
Hay libros hermosos que nos ayudan a ilustrar, pero tenemos que tener cuidado. Aquí está el psicólogo, aquí está el maestro, aquí está la madre, aquí está el mejor padre, aquí está la mejor persona. Aquí somos las mejores ovejas. A veces en este libro hay cosas que no nos gustan, que el Señor nos exhorta y no nos gusta. Pero como es la palabra de Dios, tenemos que analizar y decirle: Señor, heme aquí, haz como tú quieras. No importa que nos hable fuerte. A veces Él nos habla con amor, pero también nos habla fuerte. Y tenemos que aceptarlo. A mí me ha hablado a veces fuerte. Y digo: Señor, ¿pero por qué? Llevo semana tras semanas. ¿Y por qué? ¿Por algo será? No porque el Señor quiso llamarnos la atención y porque no tiene nada que hacer. No. Él nos exhorta para que cada día seamos mejores. Amén. Entonces, ¿qué dice Salmos 32:8? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti diré mis cosas. Amén. ¿Sí vio? Te haré entender. ¿Qué le hará entender? El camino que debemos andar. A veces pensamos que por este camino vamos súper bien. No importa los obstáculos que haya, pero sabemos llegar. No, el Señor no quiere que nos metamos por ese camino. A veces habrán caminos de espinas, de todo eso, pero si Dios nos dice: pase por ahí porque tendrás un proceso, tienes que pasar. No negarnos. Tenemos que obedecer porque la palabra no es fácil. A veces la palabra nos exhorta y a veces nos hace llorar, pero sabe que eso es edificante para hacer buenas columnas. Amén. ¿Qué podemos hacer para crecer espiritualmente? Primero, dejar el conformismo. ¿Primero qué? Dejar el conformismo. Segundo, capacitarnos. Segundo, capacitarnos. Es lo que no nos gusta hacer. Capacitarnos. Amén. Tercero, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Tomando la decisión de avanzar. Y ahí llega podemos dejar el conformismo, podemos capacitarnos, pero no actuamos. Decimos: vea, yo ya he aprendido tal cosa, yo no sé qué tal otra, y no avanzamos, nos quedamos ahí. Entonces lo que hemos hecho atrás va a ser en vano. Va a ser en vano porque el miedo, el temor no nos deja avanzar. Las circunstancias no nos dejan avanzar. Y el Señor dice: tenemos que tomar una decisión. Si estamos asistiendo a las escuelas, si estamos asistiendo a la iglesia, si estamos haciendo esto, tenemos que avanzar. ¿Por qué? Porque el Señor no le da conocimiento a aquel que no quiere avanzar. Si el Señor te está preparando, es para que avance, no para que te comas y te llenes y te engordes. Tienes que dar todo lo que has recibido. Alguien recibió mucho y llegó a mí, por eso estoy acá. Nosotros recibimos y tenemos que dar para dar frutos. No tenemos que comernos ese alimento, tenemos que dar ese fruto de lo que hemos aprendido. Amén. No estancarnos, sino avanzar. No dejar que las circunstancias, los problemas, todos nos detengan. Amén. Solo quien pasa del deseo a la acción logrará la meta. A veces tenemos deseos. Ay, sí, a mí me gustaría. Ay, sí, a mí me gustaría. Ay, sí, a mí me gustaría. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué siempre te miro en el mismo lugar? Eso no quiere decir de que, ay, yo ya estoy capacitada, yo ya puedo y pasar por las órdenes. No, todo tiene un principio y todo tiene un final. Entonces tenemos que capacitarnos y prestar a la mano de Dios y decir: bueno, ya me estoy capacitando, ya estoy en este monte, ya estoy subiendo el nuevo nivel. ¿Qué sigo más, Señor? Tú no tienes que preguntarle al hombre: ¿qué sigo más? No, el hombre te puede desviar. ¿Qué sigo más? ¿Qué tienes para mí? Quiero conocerte cada día más. Quiero avanzar. Quita toda circunstancia, todo problema en mi camino que me estanca para avanzar. El Señor quiere un pueblo que avance, que no se quede en la monotonía, que no se quede con el conocimiento, sino que avancemos cada día más. Eso nos dice el Señor. Amén.
¿Qué dice en el capítulo 6:1? Dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Tenemos que ser esa vasija perfecta. Va a haber procesos, como una vez aquí predicó la hermana Yolimar. Va a haber procesos donde Dios va a permitir que lloremos, que suframos, que caigamos, pero esos procesos son necesarios para avanzar a la presencia de Dios. Si nosotros avanzamos a través de esos procesos, tendremos la victoria. Dios no nos va a dejar avergonzados. No nos va a dejar avergonzados. Amén. Los buenos deseos nos logran cambios, pero la decisión firme nos transforma a todos. No a todos, sino a nuestro ser primero y alrededor de nosotros. Si nosotros avanzamos, atrás pueden venir gente que ve nuestro optimismo de avanzar y podemos ser ese escudero de aquellos que quieren avanzar. Nosotros no somos fuertes, no, nosotros tenemos miedo, sí, de avanzar a lo que no conocemos, pero el Espíritu Santo dice por acá, si somos obedientes, el Espíritu Santo no nos va a dejar caer, seguiremos por la flecha. Si tenemos un oído audible a la voz del Señor, créame que el Señor no nos va a dejar caer, tendremos la recompensa de Él, si avanzamos, si tomamos la decisión, amén. Muchos nos quedamos solo, pida perdón, pida por nuestros pecados, que ya fueron perdonados. El Señor ya murió por nosotros. Siempre nos quedamos, no avanzamos, no salimos de eso. Siempre estamos en la cuestión de que oren por mí, tal cosa, otra vez. Pero si Dios ya te llamó, ya te ministró, ¿qué hiciste con lo que Dios te hizo ese día? Seguimos cayendo y esperando en el pasado, seguimos ahí luchando. Si Dios ya llevó todo eso a la cruz, entonces ¿por qué no avanzamos? ¿Qué dice en el versículo 2? ¿Qué dice Job 22:28? ¿Alguien lo tiene? Job 22:28. Si nadie lo tiene, ¿alguien me puede colaborar? Amén. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Amén. Determinarás a sí mismo una cosa. ¿Qué vamos a determinar? Una cosa. Amén. Y te será firme, y entonces sobre tus caminos resplandecerá la luz. Si tú determinas avanzar, ¿qué ves más adelante? Esperanza, ¿cierto? Si tú determinas levantarte en ese lugar donde estás pegado, que no te mueves, si te mueves aquí y tal y acá y no le haces, si tú determinas avanzar, Dios hará cosas, Él luchará por nosotros. Pero si no determinamos, créame que el Señor no te va a decir, oye, levántate, avanza, pero coja fuerzas, hágale. Ay, pero es que a levantarme temprano, ay, es que para ir hasta allá, ay, es que ese solazo, ay, es que el pastor se inventa muchas cosas y hoy es mi día libre. ¿Será que voy? ¿Será que vale la pena? ¿Será que van todos? ¿O será que yo llegaré solo y seré como una boba ya parada esperando? Eso me decía el Señor. Eso es en otra iglesia. Nosotros somos súper. Escuchamos la voz de Dios bien. Amén. Entonces, Él dice eso. Determinarás una cosa y te será firme. Y entonces sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando tú determinas que ese problema se caiga de raíz, tu expresión de la cara va a ser diferente. Cuando tú determines que ese problema ya no te va a molestar, la expresión de tu cara cambiará, tu vida cambiará. De ti depende que determine la posición de ti, dónde estás. Si tú determinas avanzar, es porque no quieres seguir, porque ese lugar donde tú estás te está atormentando, porque el lugar donde estás no te está dejando avanzar.
te está dejando llenar de conformismo, no estás capacitándote. El día que tú determines avanzar, créame que tú darás un paso más adelante y Dios te respaldará. Dios te respaldará. Dios te respaldará. Amén. Si quieres que algo suceda, pues debe hacer que suceda. Si tú quieres que tu hijo te obedezca, tienes que hacerle que obedezca con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. El Señor hizo muchas cosas por nosotros, pero nosotros no estamos obedeciendo. No estamos avanzando, nos estamos estancando por simplezas que para nosotros pueden ser grandísimas, pero en las manos del Señor son simplezas nada más, son excusas. Y eso nos está deteniendo, no nos está permitiendo avanzar. Amén. En el versículo 2 dice: no echemos otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Muchos nos quedamos solo pida y pida perdón por hacer cosas que verdad el Señor ya ha obrado. Si tú has ido a la pies de Cristo y le has entregado todas esas cosas, ¿por qué sigues ahí? Señor, pero mire, Señor, pero mire, pero si el Señor ya conoce todo, ¿por qué le seguimos repitiendo las cosas? ¿Por qué no avanzamos y decimos, bueno, Señor, yo estoy en esta situación, en esta mañana determino avanzar y entregarte todo a ti, Señor, y de lo que suceda de aquí en adelante es tuyo, pero yo determino avanzar. El amigo, el hermano o mi hijo o mi esposo no va a determinar por mí. Soy yo la que determino, y si yo determino, Dios hará en nosotros. Amén. ¿Dios hará en nosotros o no? Amén. El pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? O sea, muchos nos quedamos solo así, o sea, en el pasado, en lo espiritual, en la muerte espiritual. Ahí, ¿será que sí puedo salir? ¿Será que no? ¿Sí? El pueblo de Israel sale de Egipto, pero el primer obstáculo se detiene a llorar. Y el ejército enemigo viene tras ellos para matarlos. Y el Señor les dice en Éxodo 14, 15, 16, ¿qué dice? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos de Israel, por en medio del mar en seco. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Entonces el Señor me decía: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Si todo eso lo que tú me has dicho, yo ya lo sé. Tú ya lo has clamado, tú ya lo has dicho. Y yo estoy obrando. Yo estoy obrando, no necesito que me digas cada ratico. Avanza, no te quedes en el pasado. Que yo fui, que hicieron conmigo, que me maltrataron, que hicieron yo no sé qué. Yo también tuve un pasado pesado y el Señor me decía: avanza. ¿Por qué estás estancado? Te estoy dando la oportunidad de que avances y no avanzas. ¿Por qué sigues en el pasado llorando y llorando? ¿Por qué seguimos como esclavos? Siguiendo lo mismo, pobrecita yo, tal cosa nos hace, pobrecita yo, nadie me comprende. ¿Por qué nos quedamos y no avanzamos? El Señor adelante de Él tiene cosas mejores para nuestras vidas. Él no quiere que nos quejemos más, porque todo lo llevó a la cruz. Y si tú pasaste un día aquí adelante y aceptaste a Cristo como tu Salvador, le entregaste todo. Sí, irán procesos, sí, porque tenemos que cambiar esa mentalidad de pobre, esa mentalidad de que yo fui, que yo fui, que yo fui, que yo fui. ¿Y quién eres ahorita? ¿Sigues siendo la que fuiste? ¿O Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Ha cambiado tus hijos? ¿Ha cambiado tu familia? Aunque no la vemos aquí, tu familia está en las manos de Cristo. Tus hijos están en las manos de Cristo. Y no tenemos que seguir más aclamando a Dios por eso. Porque el Señor sabe. El Señor llevó todo a la cruz. ¿Y por qué seguimos llorando? Llorando. Como el pueblo de Israel anhelaba. Yo sufría, pero bueno. Porque ya estábamos acostumbrando a eso, pero ya llegamos a los pies de Cristo y somos nuevas criaturas.
Somos nuevas criaturas. ¿Sí lo creen o no? Entonces, ¿por qué traemos y seguimos trayendo? Si Dios ya ha cambiado. No ha cambiado mi aspecto de la cara, pero mi forma de mi corazón y mi forma de pensar ha sido diferente. Ha sido diferente. No veamos los defectos de los demás. En vez de señalar, oren por ellos. Dios hará el resto. Dios hará el resto. De nosotros no depende hacer los demás que cambien, no. De nosotros depende orar para que Dios obre. Nosotros somos humanos, somos carne, caemos, pecamos, herimos. Somos humanos de caer, pero el que nos dio la vida eterna no. Él está firme para luchar por nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si tomamos la decisión de avanzar, seremos pasos útiles en las manos de Dios. ¿Quién quiere ser paso útil en las manos de Dios? Amén. ¿Qué dice Filipenses 3, 13, 14? Amén. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios. El Señor nos ha llamado para ser vasos útiles. Y un jueves el Señor habló acá. No fue a través de mí, fueron a través de ustedes. Que tenemos que montarnos en esa rueda si queremos saber un cambio en nuestras vidas. Tenemos que aprender a tomar la decisión de montarnos en esa rueda para que el Señor haga su proceso y pueda hacernos un vaso útil. Si no somos un vaso útil, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué nos estamos ¿Para qué salimos del qué? ¿Del qué dice? Lo primero, del conformismo. ¿Para qué nos capacitamos? ¿Y para qué avanzamos? Para ser vasos útiles. Primero que todo para nosotros y para ser vasos útiles a la sociedad. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? Dejando el conformismo. Segundo, capacitándonos cada día más. Y tercero, tomando la decisión de avanzar. El Señor a través de esta palabra me exhortó. Y eso fue a través de una hermana. Y yo le decía al Señor, ¿qué quiere que hable, Señor? Y el Señor me decía, habla de lo espiritual, ese alimento espiritual que estamos perdiendo. Y esa persona me hablaba y yo decía, Señor, ¿qué quieres que yo hable? Y a través de esa persona me decía, a través de esa persona Dios me habla y me decía, hable de ese alimento que estamos perdiendo. Estamos perdiendo ese alimento espiritual por conformarnos. Segundo, porque no nos estamos capacitando. Y tercero, porque no estamos decidiendo avanzar. Crecer en la vida cristiana tal vez no sea fácil, pero si hoy lo intentas, el Señor bendecirá tu vida y todo lo que hagas saldrá adelante. ¿Ven? Dice Josué 1:7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios no nos quiere dejar atrás, Él quiere que avancemos. Él nos quiere dar más y más. Depende de nosotros si tomamos la decisión. Amén. Empiezas primero que todo por recibir a Cristo en tu corazón. A veces lo hemos recibido, pero siempre le ponemos un pero.